bien saben, el día de ayer la Corte Suprema de Justicia ha dado con lugar varios antejuicios, dentro de ellos el antejuicio en contra de los hermanos Barquín, pero nos sorprendió otro en particular, que era el antejuicio a Roberto González. Él es candidato presidencial por el partido político Creo, y también algunos otros en contra de jueces. En este tipo de casos es muy importante contar con varias opiniones de juristas porque podemos encontrar distintas posiciones y distintas interpretaciones. Es por eso que esta mañana hemos invitado a dos amigos de Canal Antigua y destacados abogados. Ellos son el licenciado Roberto Villeda y el licenciado Oscar Comparini. A ambos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a analizar este caso que nos ocupa. Y para empezar quisiera una apreciación general de cómo ven ustedes el proceso, sobre todo porque el sentir ciudadano el día de ayer era prácticamente el decir, bueno, con estos antejuicios esos candidatos deben de ser anuladas sus inscripciones por parte del Tribunal Supremo Electoral y no deberían de correr en la elección. Pero es importante orientar a la opinión pública a ver si esto es realmente posible y es factible. Empezamos tal vez por el licenciado Villeda. Gracias. Sí, uno como ciudadano quisiera que el proceso de regeneración del Estado fuera rápido, fuera a caminar a una velocidad más pronta de lo que normalmente transitan los procesos en el organismo judicial y en nuestro sistema de justicia. Pero es de celebrar el hecho de que se hayan dado seguimiento a esas peticiones de antejuicio. Eso evidencia que tenemos instituciones que están funcionando, ¿verdad? Que no somos un Estado fallido. Guatemala es un Estado joven que está aprendiendo a vivir en democracia y nuestras instituciones están funcionando. Ahora lo que tenemos pendiente es el antejuicio del presidente en el Congreso, que por una mala norma ahí lo han tenido esperando, pero estamos viendo que las instituciones están funcionando y que la regeneración del Estado se está dando. Licenciado Comparini, cuéntenos brevemente cuál es el proceso legal que se tiene que llevar a cabo de ahora en adelante. Sabemos que son 60 días para que el juez pesquisidor pueda entregar su informe a la Corte Suprema de Justicia. Podría ser antes incluso. Exacto, son 60 días máximo y el juez pesquisidor pues básicamente tiene dos caminos: o recomendar el retiro del antejuicio o recomendar el mantenimiento del derecho a antejuicio, en cuyo caso el proceso penal no se va a dar. Si se retirara el derecho de antejuicio, pues el asunto pasa a un juzgado de instancia penal, en donde se iniciará el proceso penal correspondiente con la primera declaración de los procesados, ¿verdad? De esa primera declaración puede surgir una libertad, por ejemplo, por falta de mérito, o puede surgir un ligamento a proceso, por decirlo así, ¿verdad? En cuyo caso, pues, al quedar ligado a proceso una persona, tienen que imponérsele medidas coercitivas. Medidas coercitivas que, dependiendo del delito del que se acuse a la persona, pueden ser sustituidas por medidas sustitutivas, ¿verdad? Pero en mi criterio, por ejemplo, en el caso del señor Barquín, el hecho de que hayan declarado con lugar el antejuicio es total y absolutamente intrascendente. Él va a continuar en su candidatura, va a pasar el 6 de septiembre, si llegaran a ganar van a tomar posesión el 14 de septiembre y el asunto de él se va a estar tramitando, ¿verdad? Como decía el licenciado Villeda, Guatemala está aprendiendo, pero no debemos desesperarnos, no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas, como por ejemplo, imagínese usted el tiempo que tomó declarar con lugar los antejuicios a los diputados, al señor Barquín, al presidente de la República, y sin embargo el jueves hay una acusación de personas particulares en contra de un candidato específico, el licenciado Roberto González, y ya el lunes le declaran con lugar el antejuicio. Es decir, no vemos una correlación, no vemos una coherencia en la actividad de la Corte, ¿verdad? Es decir, esto sí causó sospecha porque claro, era algo de lo que no se sabía, que prácticamente dejó sorprendidos a muchos ciudadanos, inclusive al señor Roberto González. Claro. Eso
si bien el licenciado Villeda pues decía que el sistema estaba funcionando, la institucionalidad está funcionando, fue como poner una pequeña duda dentro de los procesos, porque los antejuicios contra Barquín y los diputados pues ya se esperaban que fueran conocidos en estos días, pero este en particular... Ahora, disculpe Carmen, hay otro detalle ahí. La acusación de la que se hace objeto al candidato es de tráfico de influencias. Y se dice que con un juez de lo penal. ¿Por qué no se está antejuiciando a ese juez? Entonces, que lo correcto es incompleto el asunto. Sería haber pedido también un antejuicio en contra del juez que recibió las influencias. Y a él se defenderá y dirá, bueno, a mí me trataron de influenciar y yo no me dejé, en cuyo caso no hay delito. Bueno, ya se verá. Pero la Corte debió haber actuado de manera objetiva y pareja. Y a mí se me hace que no fue así. Por otro lado, hoy por la mañana y anoche escuchaba yo que el partido líder va a votar en contra de que se declare con lugar el antejuicio contra el presidente de la República. Ya dijeron que no les importa si la comisión recomienda o no que se levante el antejuicio, porque ellos aducen que la comisión no hizo su trabajo. Entonces es evidente pues que hay una connivencia entre los dos partidos políticos que no nos sorprende. Pero en todo caso, ¿será que a estas alturas, licenciado Villeda, tendría algún efecto positivo para el país que el presidente se le retirara la inmunidad? Porque igualmente, aunque se le retire la inmunidad, eso no significa que él tenga que dejar el cargo. Sí tendría un efecto positivo. Tendría el efecto positivo que espera la opinión pública de que se sancione a un ciudadano que ha hecho un mal uso de las potestades que tenía o que sigue teniendo como presidente de la República. El liderazgo del señor Otto Pérez fue nefasto, no fue un liderazgo positivo para la nación que trajera desarrollo y bienestar para la ciudadanía, sino que fue un liderazgo de tolerancia y eventualmente de participación en acciones delictivas para enriquecerse indebidamente. Y la ciudadanía está esperando que se le sancione. Que se le procese, aunque esta inmunidad prácticamente se estaría nada más adelantando si es que el Congreso de la República decide quitarle la inmunidad, porque él de todas maneras la pierde el 14 de enero del 2016. ¿O estoy mal? No, ciertamente. Pierde la inmunidad para delitos posteriores, pero para los delitos por los que ya está siendo antejuiciado, no la pierde si no se la quitan. Aún cuando deje la presidencia de la República, esa es entonces la clave en este retiro de la inmunidad, porque si no se le retira la inmunidad, eso querría decir que no importa si él pasa al Parlacén o lo que sea, él continuaría protegido y no podría someterse a la justicia penal. Así es. Aún después de haber dejado el cargo. Así es, y como dice Roberto, lo más importante acá es el precedente moral, el precedente público, ¿verdad? No podemos permitir que un presidente de Guatemala tenga un secretario privado procesado, que su vicepresidenta haya sido expulsada por cuestiones de malversación, que el secretario privado de la vicepresidenta esté perseguido. ¿A dónde vamos a ir a parar? Esto no es país, es paisaje. Entonces, en ese sentido, Roberto tiene toda la razón. Claro que tiene trascendencia que declaren con lugar el antejuicio. Vamos a conocer la opinión de nuestros televidentes en redes sociales y luego regresamos a comentar lo que se nos haya dicho. Por favor, Mario, nos cuentas, ¿qué están opinando? Así es, Carmen, le hemos planteado la pregunta a la audiencia. ¿Qué efecto tendrá todos estos antejuicios en las votaciones que estamos a 32 días de realizarse? Por ejemplo, en Facebook, Flor Cardona comenta que se tenga poca credibilidad en los que lleguen al gobierno. Todavía poco sería mucho decir. La impunidad sobrepasa en nuestro país. Ramiro Arriaga, se está dando la voluntad del pueblo, limpieza política, dice el televidente. Mario de León, simplemente no los deben dejar participar en las elecciones, aunque también puede ser una cortina de humo para tapar otras cosas peores que pasan en Guatemala, dice el televidente. También acá Yolanda García de Solares, podríamos hacer algo, votar y que los abogados en contra de la impunidad elaboren un contrato en el cual diga que si cometen un error y se les comprueba, pues se les despida. También Yari Quillo, apatía, frustración e impotencia. Qué triste que esa gentuza no entienda que ya no se le
Soporta y también María Baltasar no deberían de estar en la lista. Carmen Choquesky, todos tienen cuentas con la justicia, ya lo sabemos, y peor, lo único es que a uno se le quiere quitar en medio, dice, pero igual votaremos por nuestro candidato, dice la televidente. Me imagino yo que se refiere a Valdizón o a Barquín. Se quiere quitar a uno de en medio, dice. Bueno, son parte de las ideas, Carmen, que la audiencia está dejando en las redes sociales. Volvemos al otro lado del set. Gracias, Mario. El sentir es, estos candidatos no deberían de participar. Y algunos abogados dicen que el solo hecho de que se haya dado trámite al antejuicio ya genera dudas razonables en cuanto a la integridad y honorabilidad de las personas que están involucradas en esto. Con lo cual las personas, por eso dicen, el Tribunal Supremo Electoral debería de cancelar esas candidaturas. Pero ¿es esto posible? El tribunal podría, sobre todo cuando hay que respetar, como decía el licenciado Comparini, el derecho de presunción de inocencia de los participantes en esta contienda electoral. Sí, el artículo 12 de la Constitución establece que nadie puede ser afectado en sus derechos sin antes haber sido citado o vencido por una autoridad judicial competente y preestablecida y dentro de un proceso legal. Entonces aquí sí es necesario que a estas personas se les cite, se les oiga y se les venza en un proceso. Lógicamente, en el ínterin, ya dentro del proceso penal se pueden dictar medidas, ¿verdad?, que faculten a la autoridad electoral para cancelar esas inscripciones, pero hacerlo previamente por una disposición del Tribunal Supremo Electoral o del mismo registrador de ciudadanos podría revertirse para estos funcionarios en una acusación de abuso de autoridad que podría llevarlos también a un proceso penal a ellos. Los propios. Entonces aquí lo prudente y conveniente es dejar que sea la autoridad judicial la que tome esas medidas y las disposiciones pertinentes en el momento procesal oportuno. Ahora, ¿qué hay de la presión para la aplicación del artículo 113, que es lo que ha utilizado el Tribunal Supremo Electoral para impedir algunas inscripciones, licenciado Comparini? Para impedir una, la de Portillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el expresidente Portillo, pues evidentemente es un delincuente confeso, que haya pagado sus culpas con prisión en Estados Unidos y que acá haya sido declarado sin lugar el procedimiento en contra de él, no quita el hecho de que él mismo haya confesado: sí, yo delinquí. En ese caso, pues es verdaderamente válida la utilización de esa norma que hace el Tribunal Supremo Electoral. Pero en todos los demás casos en donde está pendiente de definirse la responsabilidad penal, no se puede hablar de aplicar el artículo 113. Con lo cual esto no varía la papeleta, porque el día de ayer esto del trámite de los antejuicios coincide con esa ubicación ya de los partidos políticos dentro de la papeleta y su envío para impresión. Habían dudas de que si algo podía variar y se iba a necesitar posiblemente una reimpresión por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero a decir de lo que ustedes están comentando, esa posibilidad no está dada. No. Difícil. O sea, ya estamos a 4 semanas del evento electoral y eso ya parece que no hay marcha atrás, ¿verdad? Ahora la responsabilidad la tenemos los ciudadanos de ir a votar por las personas que a cada uno de nosotros nos parezca que son las mejores para conducir el destino del país en los próximos 4 años. Ahora, el solo hecho de que se haya dado trámite a estos antejuicios, ¿consideran ustedes que sí puede afectar en términos de intención de voto a estos partidos políticos y candidatos? Evidentemente sí. Por ejemplo, el candidato González, que había hecho una campaña anticorrupción, que había navegado alegando su probidad en el ejercicio de los cargos públicos que ha ejercitado, ahorita quedó completamente manchado. Y creo yo, esa es mi opinión, pero es una opinión, que esto se hizo precisamente para quitarlo del camino, ¿verdad? Es decir, una mancha menos para el tigre, ¿verdad? Pero sí le afectaron definitivamente la candidatura a él y a quienes le acompañan en su partido. En el caso de Edgar Barquín, es decir, si el señor Valdizón sigue corriendo en la campaña electoral,
y eventualmente se hiciera de la presidencia de la República y ya estando ellos haciendo gobierno, se lograra determinar finalmente la culpabilidad del señor Barquín, se utilizaría el mismo procedimiento que se utilizó en el caso de la ex vicepresidente Valdetti para elegir a un sucesor. Es decir, en este caso Manuel Valdizón tendría que convocar una terna de 3 personas y el Congreso tendría que elegir de esa terna para sustituir al vicepresidente. Bueno, yo creo que a Manuel Valdizón su poderío electoral no se fundamenta en el aprecio de los electores, sino que en su capacidad de hacer los acarreos y de pagar el voto al pie de la urna. Ese es porque la gente a él no lo mira con esperanza, no lo mira como un líder de verdad, alguien que le va a solucionar sus problemas, pero saben que paga. Y él tiene montada su estructura para en ese momento ir a pagar, pero a saber si va a tener el dinero el día de las elecciones, porque todo esto debe estar afectando seriamente sus finanzas. O sea que tampoco demos por hecho de que él es el próximo presidente. Pero como un escenario, porque ahorita todos los escenarios me parece están abiertos en el país, hay demasiada incertidumbre. Si eso llegara a suceder... Pues se daría más o menos una situación análoga a la de la vicepresidente Valdetti. Igual en el caso eventual de que Roberto González llegara a hacerse de la presidencia y estando ya en el ejercicio de sus funciones se demostrara su culpabilidad en este caso, nuevamente vemos que asumiría el vicepresidente. El vicepresidente sería el señor Noise. ¿Qué otros escenarios anticipa, licenciado Comparini? Pues mire, yo veo unas elecciones absolutamente deslucidas el 6 de septiembre. Veo un gran abstencionismo que es dañino para el país. Tengo mucha curiosidad por ver la cantidad del voto nulo que tanto se ha promocionado y comparto con el licenciado Villeda que no podemos dar ya por ganador al señor Valdizón. Hay 131 municipios que se denominan municipios prime, que son los municipios urbanos, por decirlo así, en donde el señor Valdizón no cuenta con ninguna simpatía, incluida la capital, ¿verdad? Y ganar la elección solamente con el voto rural ya quedó demostrado que es imposible. Y que tampoco podríamos decir que todo es de él. Sí, que todo es de él, pero además es muy peligroso no gobernar también para las personas de las áreas urbanas. Así es, no. Y fíjese usted que ese voto estrictamente rural se lo están peleando él, la UNE y ahora todos, ¿verdad? Liderados por el expresidente Portillo. Entonces yo sí creo que, como bien dice Roberto, no demos por hecho que Valdizón ya ganó, ¿verdad? Para finalizar, porque el tiempo ya se nos terminó, el escenario del Congreso de la República, a pesar de los rumores de que no se va a aprobar el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, ¿usted cómo lo ve? ¿Cuál es su interpretación? ¿Cree que finalmente esto se va a dar o cree que definitivamente es un caso perdido? Mire, sería una carga política para los diputados actuales votar a favor del presidente de la República. Es cierto que ellos gozan de irresponsabilidad y que son irresponsables, ¿verdad? Pero el avalar la corrupción de este gobierno y proteger a este presidente sería un precio político que yo creo que un diputado consciente no se echaría esa acusa a cuestas. Esa carga encima. Ahí sería interesante medir la capacidad de manipulación que tiene el señor Valdizón sobre su propia gente, porque la declaración de los diputados de líderes, vamos a votar en contra de que se les retire el retiro de la inmunidad. Pero es expresa, ¿verdad? Y evidentemente el Partido Patriota pues es su partido. Ajá, si esas dos fuerzas no apoyan que se retire el antejuicio, sencillamente no se va a retirar. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Comparini, por habernos acompañado esta mañana. Licenciado Villeda, por sus opiniones, por orientarnos en este momento tan difícil para el país. Vamos a continuar analizando esto y vamos también a conocer más informaciones que nos tienen Carolina y Mario esta mañana, así que nos vamos con ellos a la mesa principal.